Hola, mi nombre es Marco Antonio Becerra Alvarado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Esta es la actividad 1 de la unidad 2 de Control Estadístico de la Calidad, impartida por el docente Juan Morales. Les voy a hablar que es unos conceptos básicos, lo de la gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación de causas especiales. Cuando esta está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada, por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central en el límite de control superior, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos nuestra línea central, nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. Aquí tenemos nuestra variación y aquí nos daría nuestro promedio de la media de nuestro proceso. Si los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Se utilizan para demostrar si tu proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Se verifica también cuando tu proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Para evaluar la eficacia del cambio de un proceso y para comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Aquí tenemos qué son los límites de control. Los límites de control de la gráfica representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control en Minitab se muestran en tres expresiones estándar: por debajo, por arriba y por debajo de la línea central. Por ejemplo, en una gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos están fuera de control, indican grupos, están arriba de lo esperado. ¿Qué tenemos? Nos está indicando que tenemos dos puntos fuera de control, nos está marcando con rojo y obviamente están fuera de nuestro límite de control, que es esta barra, está por encima de, por lo tanto nos marca erróneos. Los límites de control contra límites de especificación. Dice que no hay que confundir los límites de control con los de especificación. Los de control se basan en la variación del proceso. Dice que los de especificación están basados en los requisitos del cliente. Y un proceso puede estar en control y aún así no capaz de cumplir con especificaciones. Dice, la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor medio de una característica de calidad graficada. Se utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los procesos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Que dice igual, no confundir la línea central con el valor del objetivo. La línea central no es el valor que realmente queremos llegar. Es el valor que nos da por todos los datos que tenemos. Y el objetivo resultado deseado no es el resultado real. ¿Okay? Es la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de una forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso, y la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Sí es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. En este caso tenemos dos, una es por variación de causas comunes y otra por especiales. La causa común va a variar debido a que el proceso es consecutivo y es normal que esté variando así. En este caso podemos poner un ejemplo de un operador ya experimentado que pues utilizó la máquina en una temperatura incorrecta o colocó algún material que no correspondía al proceso. Es una causa común. Por lo tanto, por lo diferente aquí tenemos que de causas especiales, aquí podemos observar que pues están marcadas en rojo, nuestras variaciones pues sí es algo significativo. Y aquí por causa especial podríamos poner que es un operador nuevo, un operador que no está capacitado, que hizo una operación no correcta o utilizó una
temperatura muy alta que no debería utilizarse o X o Y, pero es algo especial debido a que se junta cierto tipo de grados, algo fuera de lo normal. Se las prueba para detectar causas especiales de gráficas de control y se prueba uno, que es un punto con más de desviaciones de más de 3 desviaciones estándar respecto a la línea central, que tenemos que es un punto que está fuera de las 3 desviaciones estándar. Aquí tenemos nuestra desviación. Esa es una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones. Iguales para la parte inferior. Y pues la prueba 1 pues, dice que es un punto que esté fuera de las 3 desviaciones. Dice el punto 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos la línea central y tenemos 9 puntos consecutivos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están consecutivos por el mismo lado de la línea, por lo tanto, pues es la prueba de detectar causa especial, es el número 2. El número 3 es especial cuando 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. En este caso tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que van de forma creciente, van hacia arriba. Igual fuera lo mismo si fueran 6 si fueran hacia abajo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo, pues aquí tendríamos nuestro punto rojo. Prueba 4 dice 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Okay? 2 de cada 3 puntos, más de 2 desviaciones estándar respecto a la línea central, el mismo lado. Entonces aquí tenemos más 2 o 3 puntos con más de desviación estándar. Que es un punto que está arriba de la desviación estándar y sigue otro igual arriba de las dos desviaciones estándar. Por lo tanto ya te lo marca en rojo. Si fuera uno y estuviera aquí abajo y estuviera uno arriba, pues ya no importaría porque no es consecutivo. Pero en este caso sí. Aquí tenemos otro que es uno por debajo de las dos desviaciones estándar y sigue otro punto y también está debajo de aquí de las dos desviaciones estándar. Prueba 7 dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Dice que son 15 puntos dentro de una desviación estándar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 dentro de una desviación estándar. Aquí ya en el 15 ya no los marca como rojo, que es una causa especial. La prueba 8 dice 8 puntos consecutivos con más de una desviación estándar respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Que dice que más de una desviación estándar podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque están fuera de una desviación, fuera de este rango y de este rango. También tenemos tipo de datos. Dice, la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributo tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Dice, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 264.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información de los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Y los datos de atributos son calificaciones objetivas asignadas por los operadores o personal de calidad. Datos de procesos continuos miden una característica de una parte o proceso, por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos pueden incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recopilar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal o recolectar datos de subgrupos u observaciones individuales. Y los datos para procesos sobre atributos, dice, las gráficas de control de datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerar que todo el panel no es conforme.
Y los datos del proceso sobre atributos datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido, y registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una tiene una decoloración y dos tienen tirones. En este caso, de 1 más 2 son 3 defectos. Dice, para datos de atributos de datos binomiales, los valores son los datos binomiales que se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje por partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Aquí ya avanzamos a lo que son nuestras gráficas XR. Dice, se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de sus grupos sean 5 o menos, 8 o menos, perdón. Si el tamaño de un subgrupo es 9 o más, se utiliza la gráfica XS. Por ejemplo, si tenemos 10 máquinas, tendríamos que utilizar el XS, o si tenemos 7 máquinas, podríamos utilizar el XR debido a que este grupo es 8 o menor. Una gráfica XR es la medida del proceso. La medida del proceso es R y el rango del proceso es la gráfica R. La medida del proceso es la gráfica X y el rango del proceso es la gráfica R a lo largo del tiempo de datos de una variable de subgrupos. Esa gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedes utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación de procesos, grupos de longitudes de piezas, tiempos en llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe ser bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Se realizará una gráfica de control XR en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 125 lecturas. Son 125 días consecutivos de los cuales se tomó 5 máquinas, entonces 125 días por 5 máquinas es un total de 625 lecturas. Vamos a abrir nuestros datos. Ya los tenemos. Tenemos que son 625 datos. Aquí están 125 datos, son 5 máquinas. Y el día, la máquina y la temperatura que se registró. En este caso nos vamos aquí a estadísticas, gráficas de control, y gráfica para variables de subgrupos y gráfica X barra. A todas las observaciones por una gráfica en la columna y aquí vamos a seleccionar pues, los datos que queremos compilar. Y nuestro tamaño del subgrupo pues tenemos que son 5 máquinas. En la etiqueta vamos a poner gráfica de XR para temperatura. Así no. Y le damos en opciones de X barra
nos vamos aquí a pruebas. Aquí en las pruebas tenemos un punto es una desviación estándar fuera del límite central, son tres desviaciones estándar, puntos consecutivos en el mismo lado de la misma línea central. Estos son los mismos datos que habíamos visto ahorita en nuestras pruebas, que habíamos leído anteriormente. 9 puntos, 6 puntos, 14 puntos consecutivos, así consecutivamente. Entonces vamos a activar todas nuestras pruebas. Vamos a clicar en aceptar y aceptar nuevamente. Aquí tenemos nuestra gráfica de datos XR para temperatura. Tenemos nuestra media de la muestra. Aquí está. Y nuestro límite de control superior, nuestro límite de control inferior. Vemos que todos los datos están dentro de especificación, no hay ninguno fuera. Son 125, nuestros 125 datos. Y tenemos nuestro rango de la muestra, también todo está dentro de especificación. No tenemos nada. Vamos a hacer un poco más detallado. Para sacarlo, pues podemos irnos a estadísticas, herramientas de calidad y utilizamos el Capability Sixpack en normal. Columna individual, pues vamos a seleccionar nuestra temperatura, el tamaño de nuestro grupo son 5. Y bueno, en la especificación podemos ponerle 20 y ponemos 40. No vamos a irnos tan así. Damos clic en aceptar. Los dos datos que puse ahorita son datos así que puse al azar. Aquí tenemos nuestro informe, ya es un poco más detallado. Tenemos nuestra X barra. Aquí tenemos que la medida de la muestra, es lo mismo que ya hemos visto anteriormente. La gráfica R, pues el rango. Aquí tenemos nuestros últimos 25 subgrupos. Están gráfica de puntos. Y nuestro diagrama de capacidad. Me fue muy elevado de 20 a 30, pero pues de 20 a 40, perdón, pero pues si hubiera puesto de 20 a 33, estuviera un poquito más centrada nuestra gráfica. Igual podemos, aquí, vamos a 33. Aquí ya vemos más detallado. Que es diferente, pero todo cumple con nuestra especificación. También podemos hacerlo en el asistente, nos vamos a gráficas de control, que nos dé un poquito de detalles. El tipo de datos son datos continuos, son datos recolectados en subgrupos y el tamaño de su grupo pues es 8 menos, estamos haciendo XR. Y también de una columna de subgrupos, columna de datos, temperatura, tamaño constante por subgrupos, 5. Y cómo determinar, pues a partir de los datos. Damos clic en aceptar. Aquí nos va a dar una tarjeta de informe. Informe del resumen. Es estable, sí, tiene el 0%. Dice el proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Gráfica XR de temperatura, informe de estabilidad. Es una gráfica, todo está dentro de. Y acá en tarjeta de informe dice la medida de variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control de ninguna de las gráficas. Dice cantidad de datos, no necesita preocuparse por la precisión. Tenemos 70 o más puntos de datos. Y los datos son correlacionados. Puede observar un mayor de falsas alarmas, dado que al menos el 2% de su grupo están fuera de los límites de control de la gráfica X barra. No es necesario, ¿ok? Y así queda nuestro ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Si una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión del vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control y se realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Son 625 por los 6 días, por los 125 días por 6 máquinas, igual 750 datos. Vamos a abrir nuestro archivo en Minitab.
que tenemos igual. Son 125 días por 6 máquinas, a total 750 resultados. Aquí tenemos el registro de la succión de presión del vacío, en megapascales. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a estadísticas, gráficas de control, variables para subgrupos, X barra. Y aquí pues vamos a cambiar la succión de presión y también el subgrupo pues son 6 máquinas. Esta etiqueta es gráfica XR, voy a poner minúscula, de succión de presión en MPa, megapascales. Y en opciones de X barra, pues vamos a irnos a pruebas y otra vez vamos a seleccionar todas nuestras pruebas. Para un informe más detallado, damos clic en aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica XR, succión de presión. Tenemos dos datos fuera de especificación, tenemos datos anormales. Aquí tenemos nuestra media de la muestra, límite de control superior, límite de control inferior. Y pues nos dice que nuestro dato 52, si no me equivoco, muestra 52, pues falló la prueba y la del 67 también falló. Vamos a hacerlo más detallado, herramientas de calidad, Capability Six-Pack, normal, color individual, sección de presión y el tamaño de nuestro grupo son 6. Vamos a un límite inferior que le podemos dar, damos 2, límite inferior, 2.25 le damos y superior le damos 4.75. Clic en aceptar. El I2 es mucho, ahorita la voy a modificar. En 3.25 vamos a ver. Aquí está. Igual, yo creo que le voy a dar 370. 370 y le doy 415. 375, 415. Ok, ahí está. Ya es un poquito más visible. Esta la voy a quitar. Y quito la otra también. Ok. Aquí está dando nuestro Capability Six-Pack. Un poquito más detallado con nuestra medida de muestra que ya habíamos visto anteriormente con nuestros datos fuera de especificación. Esta gráfica R del rango, los últimos 25 subgrupos, el histograma de capacidad, pues vemos nuestra capa de Gauss está casi simétrica y la probabilidad normal, todo está dentro de especificación, no hay nada, ningún punto fuera de que esté muy desviado de nuestras líneas. Y pues también puedo utilizar nuestro asistente para un informe detallado o una tarjeta de informe. El tipo de datos son continuos, recolectados de un subgrupo y el tamaño de tu grupo es 8 menos el X barra. Si nuestra columna de datos, pues opción y tamaño constante son 6 y va a ser a partir de los datos. Aquí nos está indicando que algún subgrupo está fuera de control. Lo vamos a omitir. Igual nos va a marcar. Las dos pruebas que fallan. Aquí están. Dice que la media del proceso puede ser no estable. Tenemos dos subgrupos fuera de control. Tener en cuenta el valor 0.7%, aunque el proceso sea estable. Y aquí nos marca. Acá también tenemos más detallado. Punto 52 y el 67 nos está indicando que pues sí, ahí están un poquito fuera de rango. Falló la muestra, nuestra media pues nos estaría afectando un poco. Que dice fuera los límites de control, el 67 que es este, y el otro cambio en la media de los datos en 52. Y la variación de proceso es estable, pero hay un subgrupo si no hay subgrupos fuera de control en la gráfica SR, sin embargo la medida del proceso pudiera ser no estable debido a que dos subgrupos están fuera de control de la gráfica.
Y la cantidad de datos es correcto porque tenemos más de 60 datos y los datos correlacionados no es necesaria una prueba de correlación. Y eso es nuestras gráficas XR. Pasamos a las gráficas XS. Se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S. A lo largo del tiempo, los datos variables de su grupo. Esa gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso de un subgrupo de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en el hospital a lo largo del tiempo. Este es básicamente lo mismo que la XR, más que pues son de 9 datos o más. Aquí tenemos un ejemplo, dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Se realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, de los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total tomaron 1250. Pues son 50 días consecutivos por las 25 máquinas. Son 1250 datos. Y abrimos nuestro archivo de Minitab. Aquí tenemos nuestros datos, son los días y las 25 máquinas, las máquinas, la temperatura registrada. 25 máquinas el primer día, 25 máquinas el segundo día y así consecutivamente hasta llegar a un total de 1250 datos con las 25 máquinas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con las gráficas XR, pero pues va a ser XS. Vamos a estadísticas, a gráficas de control, para abrir subgrupo y vamos a seleccionar XS. Barra, observaciones, vamos a seleccionar la temperatura y el tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo son 25. Etiquetas esa gráfica X S temperatura. Y en opciones de X barra, pues vamos a seleccionar todas las pruebas que tenemos. Clic aceptar y aceptar. Es básicamente lo mismo que la gráfica XR, no más que los datos varían y la gráfica es un poquito diferente. Aquí lo único diferente pues es que nos va a dar la media de las 25 máquinas el primer día, las 25 máquinas el segundo día, las 25 máquinas el tercer día y así consecutivamente. Y esta es la media de las medias. Tenemos un valor fuera de especificación. Las pruebas fallaron, que es de la muestra número 38, el día número 38 fue el que falló. Y pues la desviación estándar todo está dentro de especificación, dentro de los límites de control superior e inferior. Vamos a gráfica, estadísticas, herramientas de calidad y utilizamos el Capability Sixpack normal para un informe detallado. Con una individual, temperatura, el tamaño de su grupo de 25 datos y especificación, la menor, le ponemos 22.75, no, 22.5 y la superior le ponemos de 25. Eso sí es irrelevante, nomás para ver más o menos el rango que tenemos. Aquí está. El límite que puse yo es aquí y el máximo que puse fue aquí. Pero pues los otros eran el mayor. Teníamos que haber puesto como el 20 y haber puesto 26 como máximo. Aquí tenemos nuestro informe y nos sigue indicando que hay un punto que falló. La gráfica del rango de la desviación estándar de la muestra es correcta.
La probabilidad normal, pues todo está dentro de lo normal. Y los últimos 25 subgrupos, aquí está. Y pues podemos utilizar el asistente para utilizar gráficas de control. El tipo de datos continuos, datos recolectados en subgrupo, también subgrupo, pues vemos que es mayor a 8, entonces utilizamos la barra XS. Columna de datos, de T, temperatura y tamaño de subgrupo de 25. Y pues vamos a estimar a partir de los datos. Aquí nos está indicando el valor que falló, el número 38. Vamos a omitir. Vamos a clic en aceptar. Es igual que la otra, es estable. Pudiera no ser estable y hay que tener en cuenta que hay un dato que está fuera de control. Que también nos dice lo mismo. Prueba 1 fuera de los límites de control. Es el día número 38. Los datos no fueron correctos. Y pues en la gráfica XD aquí la tarjeta de informe dice la versión de proceso no es estable, lo mismo que vimos en el anterior, la cantidad de datos es correcta, pues incluye más de 60 datos y los datos están correlacionados, por lo tanto no es necesario aplicar una prueba de correlación. Vamos al siguiente ejemplo, dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Dice, realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Y pues vamos a abrir nuestro Minitab. Vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Son 30 días, son 25 máquinas. Sería 330 por 25. Es el total de 750 datos. Vamos a que abra nuestro programa. Aquí está. Días son 30 días y de 25 máquinas cada uno. Total de 750 datos. Aquí está. Y aquí está la presión registrada. Vamos a aplicar lo mismo en estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y gráfica XS. La sección de presión, también subgrupos son 25 datos. Gráfica XS succión, no me lo voy a poner. Y en las opciones de barra, pues en pruebas vamos a seleccionar todas las pruebas. Aquí en aceptar y aceptar. Aquí lo tenemos también otro dato que está al fallo. Fallaron el día 21, fallaron las pruebas. Vamos a ver un poquito más a detalle. Gráficas, herramienta de calidad, estadísticas, herramienta de calidad y Capability Sixpack. Normal. Con una individual, la succión, también subgrupo son 25 máquinas. Y límite inferior y el superior, que le pondríamos? Le ponemos 4 y el superior le ponemos... No, le ponemos 3.7 y 4.7. Le vamos a dar uno. Quizá no como muy alto, pero es igual. Podemos cambiar, podemos modificar, podemos hacer más ajustado. Vamos a poner 4.25. 4.25 y 3.80 le damos. Ya, las cambió. Ok, tenemos la gráfica, aquí está bien los datos, está todo dentro de especificación. Aquí nos aparece el mismo dato que tenemos acá. Hay un erróneo, pero aquí no nos aparece.
Y podemos utilizar igualmente el asistente en gráficas de control. Un informe más detallado, continuos, retos recolectados a su grupo, también su grupo, gráfica XS. Una de datos, seleccionamos los datos de la succión, con tamaño del grupo de 25 y que sea a partir de los datos. Y que tenemos aquí no tenemos ningún problema como el anterior. Dice la medida de proceso es estable. ¿Qué tenemos? No hay ningún dato fuera de forma de estabilidad. Todo está perfecto. Sabemos que es una mezcla. O puede ser una mezcla. Y en estabilidad dice medio proceso es estable, no necesita preocuparse por la presión del límite de control, debido a que los datos incluyen 60 puntos y los datos están correlacionados, por lo tanto la prueba de correlación no es necesaria. Okay, vamos a hacer lo que es también un análisis de capacidad. Para análisis de capacidad pues tenemos los datos ya cargados anteriormente. Son .500 datos en la altura de soldadura y es el dato que más datos tiene, por lo tanto pues es el que voy a utilizar. Para hacer análisis de capacidad vamos a irnos a estadísticas, a herramientas de calidad, hay análisis de capacidad y vamos a seleccionar el normal. Para columna individual podemos utilizar la altura de soldadura y en el tamaño de este grupo vamos a utilizar 5. Vamos a seleccionar lo que es nuestra especificación inferior de 3.5 y el superior era de 4.5. Clic en aceptar. Aquí tenemos, este es el informe de capacidad del proceso de la altura de soldadura. Con el medio de la muestra, el número de muestra pues son 500 datos, la desviación estándar a largo plazo y a corto plazo. El CPK de 1.1, el CP de 1.33, CPM no tenemos, el PPK. Ok, dice rendimiento esperado a largo plazo y esperado a corto plazo. Tenemos 30.16, 42.79 y los datos que tenemos aquí. Le colocamos un límite inferior de 3.5 y un límite superior de 4.5. Vamos a hacerle el cambio en algunos. Aquí en nuestra especificación límite inferior vamos a poner el segundo que sea de ok, cancelamos y vamos a hacer lo que es nuestro en estadística un six pack. Herramientas de calidad, por el six pack, hacerlo normal. Hacer lo mismo, altura de soldadura, también su grupo son de 5 y el límite inferior era de 3.5 y el límite superior era de 4.5. Clic en aceptar. Aquí está nuestro capability six pack. Esta medida de la muestra es correcta y el rango de la muestra es correcta. Simplemente únicamente tenemos un dato donde la prueba falló. Okay. Aquí está un ejemplo. Podemos hacer también salirnos donde mismo, herramientas de calidad, de capacidad normal, en su grupo 5 y únicamente vamos a cambiar lo que son los datos, va a ser de 4 ahora a 5. Y aquí lo tenemos, cambia nuestro operador a largo plazo, corto plazo, desviación estándar y nuestro CPK también cambia. Como cambiamos nuestro límite, ¿cómo se dice? Nuestra especificación inferior y nuestra especificación superior va a cambiar. Sacamos también nuestras estadísticas, herramientas de calidad y sacamos el six pack con un informe detallado. Que cambiamos únicamente nuestros valores
4 como mínimo y 5 como máximo. Aquí está Zigpack. Igual, o sea, nos dio el mismo dato fuera de que falló. Y vamos a cambiar también, hacerle análisis de capacidad en normal. Y le vamos a cambiar nuevamente. Ahora va a ser a 3.75. Y el siguiente sería de 4.25 para ver cómo reacciona. Aquí lo tenemos, informe de capacidad. Y otra vez nuevamente cambiar el esperado a largo plazo y el esperado a corto plazo. Vemos que nuestra campana está un poquito más definida, está un poquito más simétrica. Obviamente está un poquito recargada hacia nuestro lado izquierdo, pero fue por los datos. El CPK cambió nuevamente y desviación estándar a largo plazo y a corto plazo. Para esto también le vamos a sacar un Capability Sixpack en normal y le cambiamos los datos nomás de 3.75 a 4.25 que sacamos anteriormente y damos clic en aceptar. Y aquí lo tenemos. Nuevamente, los datos todos están dentro de, excepto uno que fue la prueba que falló. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Marco Antonio Becerra Alvarado, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la materia de control estadístico.